Buenos días, alumnos. Continuamos con la clase del siglo de oro y el barro. ¿Qué fue el siglo de oro? El siglo de oro o siglo de oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en España, de la dinastía de los Austrias o los Habsburgos. Se trata de un periodo sin fechas delimitadas, usualmente superior a un siglo a pesar de su nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista española. Alrededor de 1492 y sus fines alrededor de 1681, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca, fue un periodo histórico de relativa fortaleza política española, denominada por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia Española, de manera que se trató de un periodo esencialmente católico, pero que le brindó a España el reconocimiento y admiración internacional. Dimensiones del siglo de oro. Por siglo de oro se entiende la época clásica o de apogeo de la cultura española, esencialmente el renacimiento del siglo XVI y el barroco del siglo XVI. Dicho periodo abarcaría desde la publicación de la Gramática Castellana de Antonio de Nebrija en el año 1492 hasta la muerte de Calderón de 1681. El punto más alto de este apogeo se encuentra en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, y Lope de Vega. Miguel de Cervantes Saavedra. La novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es considerada la iniciadora de la novela moderna, de gran impacto en la narrativa europea en general. La variación de sus registros de los tiempos y las distintas voces del narrador que emplea continúan sorprendidos a los lectores. El barco, en el siglo XVII. Casi todos los países europeos atravesaron una grave crisis económica y política provocada por las guerras de religión y de independencia. Como resultado de ello, el optimismo esperanzado, el humanismo fue sustituido por el pesimismo y el desengaño. En la literatura se buscó la manera de sorprender al público mediante un estilo saturado de recursos expresivos y se abandonan las normas clásicas. Es el barroco. En España y los países de lenguas germánicas, los temas bíblicos y religiosos adquieren especial relevancia. Cervantes, 1547 a 1616. Cervantes está considerado como el máximo representante de la literatura castellana. La vida de Miguel de Cervantes se sitúa entre dos épocas históricas. En su juventud asimiló las ideas humanistas y en su madurez se contagió del desengaño y del pesimismo barroco. Sus obras. Entre sus narraciones destacan Don Quijote de la Mancha, las novelas ejemplares y la Galatea. Y entre sus obras tenemos las obras dramáticas. Sobresalen algunas comedias, Los baños de Argel y La Gran Sultana. Por ejemplo, si bien son famosos sobre todo sus estremeces. El Quijote de la Mancha. En ella se narran las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo de vida rutinaria, que a los 50 años pierde el juicio y decide imitar a los héroes de los libros de caballerías. Para llevar a cabo su empeño, Alonso Quijano
adopta el nombre de Don Quijote de la Mancha, elige una amada a quien dedicar sus hazañas, Dulcinea del Toboso, y empuña las viejas armas de sus antepasados. Con esta novela, Miguel de Cervantes Saavedra quiso mostrar los efectos nocivos que podía producir la lectura de algunos libros de caballerías. Autores teatrales: Lope de Vega, 1562-1635. Precursor del movimiento de la Ilustración. El teatro de Lope de Vega trata sobre los temas de diversa naturaleza, como los religiosos a los de origen grecolatino, pero las obras con que mayor éxito tuvo fueron aquellas cuyos argumentos reflejan las costumbres y los ambientes de la época y plantean conflictos amorosos. Calderón de la Barca, 1600-1681. Completó el camino de Lope de Vega había iniciado en el teatro. En sus obras acabó de definir los caracteres de López, había esbozado y profundizó en el tratamiento de los argumentos. En su teatro destacan los temas filosóficos, como muestra en su obra La vida es sueño, o en sus autos sacramentales, entre los que destaca el gran teatro del mundo. También en su obra está presente el tema del honor, como por ejemplo sucede en El Alcalde. Tabla de autores. En el Renacimiento, pre-Renacimiento, en el siglo XV al siglo XVI, tenemos La Celestina, con el autor Garcilaso de la Vega. El Renacimiento en el siglo XVI. A Cervantes, con su obra Don Quijote de la Mancha y novelas ejemplares. Novela picaresca, con Lazarillo de Tormes, con el autor Lazarillo de Tormes. El Barroco en el siglo XVII, siglo XVII. Tenemos la poesía con Quevedo y Góngora. En teatro tenemos a Calderón de la Barca y Lope de Vega. Muy bien, alumnos, alumnas, les estoy dejando una tarea para el día viernes. Van a comentar la clase. La pregunta es: ¿por qué piensas que la publicación de la primera gramática castellana representó un hecho de importancia cultural? Esa pregunta me la van a desarrollar ustedes en su cuaderno o en una hoja y yo les voy a hacer esa pregunta. Y me van a elaborar una línea de tiempo del contexto histórico del Siglo de Oro. Esa línea de tiempo me lo van a trabajar en su cuaderno y ustedes me lo van a poner el día viernes. Muy bien, alumnos, alumnas, eso es todo por hoy. Los espero entonces el día viernes. Muy bien, chicas, chicos, cuídense, nos vemos. Chao.